UNIBE. Okay. Además, ella es profesora. Entonces, en el día de hoy, vamos a relacionar los daños que puede incurrir a largo plazo la azúcar alta, como dice la población, o la diabetes mellitus, que incluso tienen una clasificación, y la doctora ahorita muy bien la va a decir, qué tipo 1, qué tipo 2. Entonces, ¿cuáles daños van a ocurrir a nivel de toda la economía, a nivel de todo el cuerpo y de los sistemas, que es lo que va a determinar el buen funcionamiento y la salud del ser humano? De seguro que muchas preguntas tendremos hoy también con el público de la Z101 a través del 809-732-0101, 809-200-0101 y a través del 855-221-0101. ¿Qué es la diabetes? Bueno, es una respuesta que debe dar la doctora Jenny Cepeda. Buenos días, Jenny. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio tan importante que es comunicación y prevención, y esta enfermedad, esta condición que afecta a muchos dominicanos y que en la medida que avanza el tiempo pues han aumentado las cifras y son realmente cifras alarmantes. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por una reducción en el efecto de la insulina. La insulina es una hormona que se encarga de llevar el azúcar a los tejidos, la glucosa. Entonces, hay tipos de defectos en esta secreción de insulina que pueden ser absolutos, o sea, que el cuerpo sencillamente no los produzca, y eso va a ser lo que va a caracterizar la diabetes tipo 1. Y en la diabetes tipo 2, donde hay una reducción o una reducción en la eficacia y en la acción de la insulina en los órganos donde ella está diseñada para provocar sus efectos. Entonces, lo que caracteriza la diabetes tipo 2, donde hay una resistencia a la insulina por receptores que están mal acoplados, y toda esta situación va a provocar una alteración o azúcar en sangre alta o hiperglucemia, que es la que va a encargarse de provocar todos los daños que esta condición conlleva. Lo más importante es que la diabetes es prevenible. Es una condición que pudiéramos evitar, y sobre todo que pudiéramos evitar todas esas complicaciones que afectan a las personas que la padecen. Excelente. Lizardi. Bueno, entonces, como bien ella dijo ahora, que la diabetes puede ser prevenible. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir entonces la diabetes? O si la diabetes realmente, además de que puede ser adquirida, ¿verdad? Pues si lo podemos prevenir, tiene que ver si se hereda, si no se hereda, y si usted tiene antecedentes o los padres han sufrido diabetes, ¿qué realidad hay con usted? ¿Usted está determinado a que usted va a tener diabetes o sí la puede prevenir? Realmente la historia de diabetes es el 80-85% de las personas que tienen diabetes en el mundo son diabetes tipo 2. Y casi todos tienen una herencia, un papá, una mamá, un familiar directo que ha tenido diabetes, porque está muy asociado al peso, o sea, las personas que son obesas, sobrepeso, que tienen hábitos de vida, que tengan un sedentarismo importante, disminución de la actividad física, y esos son los principales factores de riesgo que tenemos que corregir. Entonces, si hay un antecedente en la familia de que hay diabetes tipo 2, si hay obesidad, si hay sobrepeso, entonces la prevención está encaminada a tener un peso adecuado, a tener actividad física adecuada. Y cuando hablamos de adecuado, ahí viene comer saludable, hacer ejercicios, incluir a toda la familia, porque si bien es cierto, es algo que pudiéramos heredar, y ya hay una alerta. Cuando hay un familiar que tiene diabetes, ya es una alerta para toda la familia de que verdaderamente hay un daño genético, hay una historia en la familia que pudiera traducirse en una futura diabetes si no actuamos. Y esa es la primera prevención, que estos planes nutricionales que se le preparan a una persona con diabetes sean para todos en la casa, no solamente para la persona que tiene el diagnóstico, porque todos están en un alto riesgo. Lo primero es identificar el riesgo. Además de este factor de genética, ¿cuáles otros factores inciden para que una persona sea diabético? Pero antes de responder la pregunta, vamos a darle la bienvenida al doctor Alfredo Polanco, médico nefrólogo, y él va a decir
la unidad donde él trabaja. Sé que está en el Instituto Dominicano de la Diabetes. Correcto, ahora mismo estábamos en el proceso de habilitación o supervisión de habilitación. El Ministerio de Salud Pública pues anda en eso, y precisamente estaba en una comisión del Ministerio de Salud Pública pues velando porque todo lo que se dice que hay en una institución para la habilitación, pues que esté. Pues estábamos en esa condición hace un momentito. Pues somos el encargado de la unidad de hemodiálisis o de nefrología del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. Así es. Su nombre completito. Hace ratito que llegó, pero quisimos dejarlo respirar un momento. Sí, claro. Para que ya esté climatizado. No, y que tengo preguntas bastante importantes a la doctora Ginny Cepeda. Lo primero es clasificación. Sí. Porque no sé si en el tiempo que estuve se hablaron de la clasificación. Pero ¿tiene alguna importancia el que usted sea diabético tipo 1 o tipo 2 para lo que es la evolución, el pronóstico de esta enfermedad? ¿O no importa que sea tipo 1 o tipo 2, es lo mismo? Completamente diferente, porque como tienen mecanismos que van a producir esta condición diferente, su curso va a tener ciertas diferencias. Tenemos varios tipos de diabetes. Empecé con tipo 1, tipo 2. Diabetes tipo 1, generalmente hay una ausencia en la producción de insulina, es decir, esta persona, su páncreas no la produce. No hay, generalmente no hay historia de diabetes en la familia porque es un problema genético que se desarrolló por un factor externo. Factores externos que todavía están en discusión, problemas autoinmunes, enfermedades autoinmunes relacionadas, trastornos genéticos que pueden provocar también este tipo de deficiencias. Entonces, la diabetes tipo 1, su tratamiento es diferente y su evolución es diferente. Se habla que las personas con diabetes tipo 1 a los 5 años ya comienzan a ver declinación de sus órganos, pudieran a tener fallo si no se lleva un control metabólico adecuado. A diferencia de las personas que tienen diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 es un poco más paulatina, más lenta en presentar los efectos secundarios o las complicaciones. Entonces, la diabetes tipo 2 se caracteriza porque tiene una historia familiar de diabetes. Generalmente están asociados a sobrepeso y obesidad. No todo obeso es diabético, pero casi todas las personas con diabetes tienen obesidad o sobrepeso. Entonces es importante porque el curso de la enfermedad, en el momento del diagnóstico, según las estadísticas, ya el 50% de las personas que tienen diabetes tipo 2 ya pueden tener una complicación de la diabetes. Por lo tanto, en el momento del diagnóstico ya hay que investigar cómo están los otros órganos, cómo está la vista, cómo está el riñón, cómo está a nivel cardíaco, porque ya en el momento del diagnóstico probablemente han pasado 5 años con hiperglicemias transitorias, con niveles de azúcar alta que han sido transitorias. Entonces es importante identificarlos a tiempo. Sí, hay una situación, antes de que continúe, porque es una pregunta que siempre la doctora sabe, porque hemos estado bastante tiempo trabajando juntos, pero las edades en que se puede debutar un paciente con los diferentes tipos de diabetes, porque ocurre que muchos de los pacientes necesitan incluso intervenciones por psicólogos, por psiquiatras, porque no entienden, no aceptan de principio la condición de diabetes, sobre todo cuando el paciente debuta en edades muy extremas. Traigo el caso a colación por una pacientita de apenas 3 años que debutó como diabética y fue algo bastante traumático para los padres. Así Doctora, es. por favor. Sí, el debut del diabetes tipo 1, como está relacionada con otras enfermedades genéticas, a trastornos autoinmunes, generalmente es en edades muy tempranas o edades extremas. Yo puedo tener una persona anciana que debuta con una diabetes tipo 1, pero lo más común es en edades muy tempranas en la adolescencia. Hay un tipo de diabetes que es la diabetes tipo LADA, que hay un trastorno enzimático que ocurre a eso de los 20 años, pero no es como la regla, no es la diabetes más común. Son otros tipos de diabetes que entran precisamente en esa clasificación. Otros tipos de diabetes que engloban otro tipo de patología y no necesariamente es una deficiencia absoluta de la producción de esta hormona que es la insulina. Y la siguiente clasificación que no quiero dejar fuera es la diabetes gestacional. Es esta mujer que durante su embarazo, después de 20 semanas de embarazo, desarrolla niveles altos de glicemias
y entonces entra en rango de diabetes. No es diabética anterior, o sea, no tenía ninguna situación de alteración de la glicemia, y después en la semana 24, cuando le hicieron sus chequeos, salen entonces estos niveles alterados. Esta es una persona que no necesariamente va a ser diabética cuando se termine su embarazo, pero que es un alto riesgo, que tenemos que actuar en prevención, control de peso, porque pudiera desarrollar diabetes una vez termina su gestación. Le preguntaba, y sé que en las respuestas que has dado, has mencionado algunos factores que inciden para que una persona sea diabético. ¿La alimentación, la mala alimentación podría ser uno de esos factores? Mira, la alimentación son hábitos que aprendemos desde la casa. Entonces, si en casa tenemos antecedentes de diabetes y nosotros no llevamos esos hábitos nutricionales a nuestros hijos, y si no impactamos nuestro entorno, pues obviamente estos hábitos también se van a heredar, como comer muy pesado, que el refresco nunca falte. Está muy relacionado al sobrepeso y la obesidad, el estilo de cómo comemos en la casa. Ahora mismo tenemos unas altas cifras de diabetes tipo 2 en niños. Y eso es precisamente porque ahora papá y mamá trabajan los dos, andamos corriendo. Bueno, ya es virtual la cosa, eso sería otro tema. Pero lo cierto es que la forma en cómo nosotros nos alimentamos y alimentamos a nuestros hijos también va a impactar en la salud de estos niños en un futuro. Y estamos viendo casos de diabetes tipo 2 en niños alarmantes, en cifras que no eran muy comunes 10 años atrás. Entonces sí está muy relacionado nuestros hábitos de selección de alimentos, la lonchera escolar, con qué acompañamos las comidas. Yo siempre he dicho que nuestro plato dominicano, arroz, habichuela y carne, no está mal. Lo que está mal es probablemente el que dejamos las ensaladas afuera, la forma en que preparamos y las cantidades en las que escogemos eso. Excelente. Sí. Lizardi, vamos a ir a una pausa. Yo sé que tú tienes varias preguntitas aquí, pero antes de la que tiene Lizardi, yo voy a dejar una al aire. ¿A quiénes afecta más la diabetes? ¿A los hombres o a las mujeres? Cundo, llévatelo. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11:22. Continuamos en la receta médica de la Z. Esta es la Z101. El tiempo como que está pasando rápido con un tema tan interesante como es la diabetes. Doctora, ¿a quiénes afecta más la diabetes? ¿A los hombres o a las mujeres? Mira, realmente la afección es igual. Lo que sí nosotros notamos que las complicaciones son mayores en hombres, pero hay varias cosas que nosotros entendemos que pudieran suceder. En fisiopatología sucede igual, no hay distinción en el sexo. Sin embargo, la mujer va más a las consultas, se hace más los chequeos. El hombre generalmente es un poco más tímido en su seguimiento, y generalmente cuando ya se acerca y está muy bien portado es porque ya hay otros compromisos importantes o ya hay un daño mayor. Entonces, bueno, perdón que interrumpa, porque es latente, o sea, es patente que nosotros, por ejemplo, en las unidades de diálisis, usted va y usted encuentra 7 hombres y 3 mujeres. Así es la proporción. Sí. 7 hombres y 3 mujeres en una unidad de diálisis, cualquiera usted entra. Recuérdense que la principal causa de insuficiencia renal crónica es la diabetes. Sí. No, entonces ahí palpamos claramente una complicación crónica de la diabetes que afecta más a los hombres que a las mujeres. Y ahí viene la pregunta también. Así es, y lo cierto es que la mujer se tiene más cuidado, ¿verdad? Más regularidad en los chequeos, y eso lo vemos en las consultas. Están llenas las mujeres y los pocos hombres vemos en las consultas regulares, y cuando ya van, ya tienen otras complicaciones mayores. Esa es la norma generalmente, al menos en nuestro medio. Lizardi. Bien, entonces, hoy, martes 13. Pero estamos me dicen que Cundo tiene el jaque al revés. Polanco trajo las medias. Martes 13, que hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de la parte de la neurociencia, y que tiene que ver la diabetes con la parte de la neurología o del sistema nervioso central y periférico. Pero sin antes entrar al tema de las manifestaciones del sistema nervioso central y periférico de la diabetes, yo quiero preguntarle, porque la gente en mi campo siempre decían que si usted come dulce y azúcar, es que va a sufrir de la diabetes. Entonces, si esos realmente son los azúcares que te van a llevar a la diabetes, o hay otro tipo de alimentación que podría
llevarte antes de tiempo a tener la diabetes? Es una pregunta muy interesante porque incluso muchas personas que se le hace el diagnóstico dicen, pero doctora, yo nunca he comido dulce, yo no como dulce, a mí no me gusta el dulce. Y lo cierto es que el dulce, la cerveza en exceso, o sea, los hidratos de carbono en exceso, cosas fritas en exceso, todo lo que es excedente en nuestro cuerpo se va a acumular. Y ese acúmulo es precisamente en grasa, en tejido que se va a convertir en obesidad futura. Entonces, lo cierto es que no necesariamente una persona que coma o no dulces, eso sea el antecedente. El problema es que coma desordenado, que lo lleva a obesidad. Usted acaba de decir de hidratos de carbono. Estamos hablando ante el pueblo. Azúcares. ¿Y qué realmente son los hidratos de carbono? Mira, los hidratos de carbono es lo mismo que se conoce como carbohidratos. Cereales. Para el nutriólogo, hablar de cereales es precisamente este alimento que provoca o que produce energía en nuestro cuerpo. ¿Qué son carbohidratos? El arroz, el víver, la avena, el pan, los granos tienen algo de carbohidratos, es decir, las habichuelas tienen proteínas también, pero lo que quiero decir es que muchas veces hay personas que me dicen, doctora, pero yo estoy haciendo dieta, yo no estoy comiendo nada de arroz o pasta, pero se comen 5 guineitos, 7 guineitos y estamos en el excedente. Nuestro cuerpo lo que va a interpretar es un exceso de estos azúcares. ¿Qué pasa? Que hay azúcares que son simples y azúcares que son complejos. Lo de simple y complejo es que simple se va a metabolizar o se va a transformar rápido en nuestro cuerpo. Los dulces, los jugos, los refrescos, el bizcocho, o sea, se comporta como un azúcar simple. El organismo lo procesa rápido y se elimina rápido y va a dar más hambre, afecta más a la producción de insulina, en fin. Entonces, los hidratos de carbono complejo, que es el que nosotros debemos consumir, tienen una absorción más lenta, impacta como más despacio en nuestro organismo y eso serían lo que tienen fibra. Yo puedo comer un arroz blanco, pero que sea poquito, o quitar un arroz que sea integral o pastas integrales. Yo puedo volver integral una comida. Si yo me como un arroz, una habichuela, carne, ¿qué lo haría integral? Un plato grande de verduras, de ensaladas, lechuga, tomate, repollo. Y no me voy a ir de aquí sin aclarar que la papa y la pasta no son ensaladas. Eso era un mito, señores. Eso era un mito. Sí. Tengo que decirlo. Tenía la duda. Yo tengo una pregunta con respecto a la población. Por ejemplo, usted misma participó de un estudio que se realizó en el Hospital de la Diabetes, donde se decía que el 13% de la población dominicana tenía la condición de diabetes. Ok, entonces la pregunta mía es, ¿qué porcentaje de pacientes se supone que tenemos que son diabéticos y que no saben que son diabéticos? Y lo otro es, si hay algún porcentaje, tienen las estadísticas de la cantidad de pacientes diabéticos que no están controlados, porque esos son los que se complican. A ver. Mire, realmente ese estudio fue impresionante porque de nuestra población dominicana, en este estudio se evaluó más de 10,000 pacientes. Oye, entonces de estos 10,000 pacientes, amplia. sí, 2.7% no sabía que tenía diabetes. Imagínate que si este daño de la glucemia, de azúcar alta en sangre, va a afectar a las personas en cualquier momento, aún en la prediabetes, había esta cantidad de personas que no sabían nada y que se descubrió durante este estudio. Entonces, el porcentaje de las personas que estaban en descontrol era grandísima, más de un 60%. Increíble. Que se evaluó en ese momento estaba en descontrol. Significa que estas son futuras personas con diabetes que van a tener nefropatía diabética, que van a tener retinopatía diabética y que van a tener afecciones neuronales, que son las que no vamos a enfocar en un ratito, pero que pueden tener futuras amputaciones. Exacto, porque hemos tenido pacientes que a veces te preguntan, doctor, ¿y cómo es que usted dice que posiblemente yo tenía 5, 6 o 7 años siendo diabético? Porque simplemente, pues, el otro día llegó un paciente que se había pasado el día entero pisando una tapa de refresco de Coca-Cola, y ese paciente se le diagnosticó la diabetes en ese momento, pero entonces le dijeron que posiblemente ese paciente tenía 7 u 8 o más años siendo diabético. Entonces, es que la diabetes no da síntomas. Generalmente no hay unos síntomas que son leves y que nosotros asociamos a la vida cotidiana. Por ejemplo, mucho cansancio, que toma mucha agua, que orina mucho en la noche, que orina mucho durante el día, que come mucho, polidipsia, polifagia, poliuria, como nosotros médicamente decimos las 3P.
la pérdida de peso. Entonces estos síntomas tú lo asocias, bueno, estoy a dieta, bueno, estoy muy cansado, tengo mucha sed, y la verdad es que son síntomas de alerta. También las personas que se le hace el diagnóstico se hacen sordos al diagnóstico. Sí. Y es parte del primer proceso en convencer que realmente tiene diabetes. Muchas personas dicen, y le voy a quitar uno de los mitos, es no, porque mi diabetes es emocional. No hay Eso diabetes es. emocional. Entonces, Cuando es yo tengo importante que pagar se esa aclare eso. factura. No hay diabetes emocional. No existe la No hay. diabetes emocional. Eso era un mito también, No un mito que existe. se cae en Exactamente. No existe, es una condición real y hay un asunto importante. En la diabetes existe o en la prediabetes, una memoria metabólica. Es esas personas que probablemente no tienen el diagnóstico, que están en prediabetes. Soy casi diabético. Que soy casi diabético, que esas diabetes están como que subo, que bajo, que subo, que bajo. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo va acumulando ese trastorno y es como daños que lo mantienen en pausa. Ok, se dañó, lo tengo en pausa. Se dañó, lo tengo en pausa. Por eso vemos personas, pero mira, él le hicieron diagnóstico de diabetes y ahora tiene el riñón dañado, no ve bien, tiene una amputación o tiene un dedo infectado y vemos como que todo le vino de golpe. Y no fue de golpe, sino que se pasó mucho tiempo con síntomas al que no le hizo caso. Muchas veces tenemos el antecedente y queremos negar estos síntomas y el daño ha sido ya paulatino. Por eso es importante de que haya un control adecuado de la diabetes desde el principio del diagnóstico. Mira, esa era una de las preguntas que yo tenía, ¿qué es un prediabético? Pero también si existe un autoexamen para la diabetes y cuándo en sí una persona se puede considerar diabético. Pero vamos a conversar con el público. Esas son preguntas que están ahí anotaditas, colgando, ¿verdad? Sí, claro. Para más adelante responder. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. ¿Se llenaron las líneas, FIFA? Ok, nos vamos. Buenos días, receta médica. Buenos días. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Le hablo de aquí de San Juan de la Maguana. Adelante. Yo me ha salido diabetes, pero yo era prediabetes hace muchos años. Pero yo no lo heredo ni por mi padre, ni por mi madre, ni por mis abuelos, ni por nadie de mi familia, que yo sepa. Porque hasta tengo una tía que va a tener 90 años y no tiene eso. El que sufría de eso que yo atendí era mi esposo, que sufría de azúcar. Pero yo ahora fui en la pandemia, yo me puse que pesaba 186 libras, porque con esa cosa, uno trancado, uno lo que hacía era comer. Bueno, pues yo me vi pesando 186 libras, lo que yo dije, me hinché la pierna, pero también yo sufro de presión arterial y de la presión. Pero, bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta, sí, para ver. O sea, la pregunta que yo lo quiero hacer es que si uno tiene la diabetes, porque se me quedaron los estudios donde la doctora, para yo ir a un centro que hay cerca por aquí, no sé qué tipo es, pero entonces yo tengo mi apetito. Pero, a mí se me ha quitado el apetito, pero yo lo que no tengo es sabor en la boca. Yo me como la comida y yo sé que comí. Pero bueno, ella dijo algo que quizás a todos nos asombró, que quien era diabético su esposo. Era su esposo. La diabetes no se pega. No se pega. No se pega en lo absoluto, miedo. Ella probablemente, o sea, ¿cómo sabemos que sus familiares no eran diabéticos? Esa es una pregunta, porque muchas veces pasa desapercibida y la entendemos, no, murió de un infarto, y realmente era una diabetes que hizo todas las complicaciones que nosotros conocemos, y lo cierto es que eso no podemos estar seguros. Ella pregunta como que qué tipo de diabetes tiene. Si era prediabética, es hipertensa, aumenta de peso. Realmente está muy claro que es diabetes tipo 2, no hay ninguna duda en eso. Diabetes tipo 2 es que tiene que utilizar probablemente en sus inicios un antidiabético oral, una tableta. A veces se combina con insulina, pero ya para eso tendríamos que sentarnos con ella, evaluarla. Pero estoy casi segura que sí había un antecedente de diabetes que ella desconocía. Receta médica, buenas. Gracias, buenas. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Luis le habla. Adelante, Luis. Yo soy camionero y me gustaría saber en qué incide, tengo 50 años, la diabetes con el aparato reproductivo masculino.
Esa pregunta Es una es bastante importante. Esa pregunta está por aquí en las redes como 20 veces. Sí. Así Vamos es. a responder. Eso es muy importante. Ahora mismo. No, responde. Yo creo. Sí. A ver. Mire, la diabetes va a afectar toda la economía de la persona que la padece. Y cuando hablamos de toda economía, es todo el cuerpo donde hay sangre. Si la glicemia, si la cantidad de azúcar en sangre es alta y esta es sostenida, va a hacer daños funcionales, o sea, en la función y en la estructura de casi todos los órganos. ¿Cómo nosotros sabemos a cuál órgano va a afectar? Hay marcadores genéticos, o sea, hay como un patrón que ya está marcado y que depende de cada individuo. La mayoría de las complicaciones la vemos en la retina, a nivel del riñón, a nivel vascular también, pero todo esto puede afectar todo nuestro cuerpo, la piel, los órganos sexuales. Entonces, esto va a ser un daño a nivel neurológico en una parte del sistema neurológico, el sistema autonómico. Y es un sistema donde vamos a ver afecciones vasculares y también afecciones a nivel neurológicas que se van a producir en una disfunción sexual, no solamente en el hombre, sino también en la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre se mantuvo con unas glicemias callado o probablemente no estaba sintiendo nada y esta azúcar alta fue dañando estos órganos. Y cuando vino a darse cuenta, ya el daño estaba progresivamente más marcado. No es que no se pueda devolver, se puede devolver, pero lo importante es, inmediatamente usted tiene la sospecha del diagnóstico o la sospecha de que tiene diabetes o que hay antecedentes, busque ayuda, porque hay un momento en el que no hay forma de volver estas funciones para atrás. Sí hay forma de sustituir, de colocar probablemente auxilios externos para ayudar a mejorar la función sexual, pero lo importante es prevenir desde el principio. ¿Hay diabetes en su familia? Póngase a bajar de peso, hágase las pruebas, averigüe, asegúrese que los niveles de glicemia estén bien, porque desde esa etapa se puede devolver. En el caso de las mujeres, no quiero dejar de aclarar que igual las mujeres también tienen el mismo problema de disfunción, lo que pasa que es más silencioso. La mujer puede que no vea bien, y te habla más del problema de la vista que del problema de la disfunción sexual. No te habla de atrofia vaginal, no te habla de que probablemente no está teniendo situaciones, o sea, no está teniendo orgasmos. Entonces la mujer lo asocia a que el hombre no funciona, que otra cosa. Le echan la culpa al hombre, sí. Le echa la culpa al hombre, sí. Y no quiere reconocer que realmente es una diabetes descontrolada. No lo menciona, casi en la consulta no lo menciona. Yo no veo bien, no siento bien los pies, pero nunca te hace o se me hinchan los pies, pero casi nunca te hace referencia a su función sexual. Y lo cierto es, mujer con diabetes, si esta es tu situación, coméntale a tu especialista, porque en el inicio se puede manejar perfectamente. Llévatelo, Cundo.